Acuérdense primeramente de que la promesa de Jesús a sus discípulos justo antes de irse tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando. Porque les hablé, mira, hace meses, creo que fue unos 4 meses atrás, que les hablé sobre qué era el significado del bautismo de Jesús. Porque muchos, especialmente la gente que se han criado en las iglesias, por ejemplo, cada vez que alguien hace esa pregunta, oye, se supone que el bautismo es para la gente que quiere arrepentirse de sus pecados y que quieren seguir a Cristo. Entonces, si Jesús es Dios, entonces era perfecto, no tenía ningún pecado. Hasta la Biblia misma lo dice, de que Él fue como nosotros, el ser humano, en todo menos el pecado. Entonces, ¿qué necesidad tenía Jesús para bautizarse? Si era perfecto ya. Entonces les expliqué que cuando Jesús se bautizó, simplemente, mira, las palabras que él dijo Juan el Bautista, esto es para cumplir la justicia. Quizá para nosotros acá como una audiencia en el siglo XXI eso no tiene mucho sentido. Pero para Juan, para Jesús, para todos los que estaban ahí reunidos en el río Jordán, tenía sentido lo que le estaba diciendo. Reconocían de que Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote, de Zacarías. Pueden leer su historia en Lucas capítulo 1. Entonces él, mira, aún siendo, pareciendo un loco, como un vagabundo ahí, con todo despeinado, no importaba si no estaba con los vestidos de un sacerdote, lo era por sangre. Era un descendiente de Aarón, el primer sacerdote del pueblo judío. Entonces cuando él mismo estaba siendo ungido para ser un sacerdote, así igual como su padre antes de él y su abuelo antes de él, primero era la mikvah, lo que el día de hoy llamamos el bautismo. O sea, eso era el primer paso, que tenían que hundirse en el agua y de ahí el padre tenía que ungir con el aceite que era un símbolo del Espíritu Santo, diciendo, este es mi hijo amado, de ahora y adelante, él va a tomar esa responsabilidad espiritual sobre mi pueblo. Ahora estoy encargando todo ese cargo que yo tenía, ahora lo estoy pasando a él. Y cuando venga el tiempo, cuando él también tenga a su hijo, él también va a hacer lo mismo. Y eso siguió por literalmente miles de años. Entonces Jesús fue bautizado en el mikvah a los 30 años, que fue la edad cuando fueron ordenados los sacerdotes. Y su padre, Dios el Padre mismo, vino no solamente con un aceite, vino con el mismo Espíritu Santo para ungirlo y decirle a todo el mundo, este es mi hijo amado y tengo todo mi complacer en él. Ahora, los primeros seguidores de Jesús, que también eran judíos, ellos habían experimentado el primer bautismo. O sea, habían experimentado la mikvah. Muchos de ellos, por ejemplo, los primeros discípulos de Jesús, antes de seguir a Jesús, eran originalmente discípulos de Juan el Bautista. Por eso Juan siempre decía a cada rato, yo tengo que disminuir para que su fama de Jesús pueda incrementar. Yo tengo que bajar para que él pueda subir. Entonces él proclamó, por ejemplo, nos dice Juan en su evangelio que Juan y Andrés estaban juntos con Juan el Bautista y cuando vieron a Jesús pasar, Juan mismo les dijo, andan, mira, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y ahí, como sabían de que Juan les estaba diciendo, ya su tiempo conmigo ya ha acabado. Mi misión se ha acabado, ahora yo quiero que ustedes que han estado siguiendo a mí, ahora sigan a él. Él es el al que yo había estado preparando el camino todo este tiempo. Entonces, casi todos los discípulos de Jesús habían ya experimentado la mikvah. Entonces, faltaba la segunda parte. Y quizás muchos de ellos ni siquiera esperaban eso, porque ninguno de ellos era un sacerdote, ninguno de ellos era un descendiente de Aarón, ninguno de ellos tenía un padre que era sacerdote. Entonces, asumieron de que ya, con solo el bautismo en aguas, ya estaban listos para seguir adelante con la misión de Jesús. Y por eso ves en el primer capítulo del libro de los Hechos que están ansiosos, están diciendo a Jesús, oye, mira, ya moriste, ya resucitaste, ya literalmente tienes cientos de personas que te han visto vivo. Ahora es la época, ahora es la hora que tú vas a restaurar el reino del rey David acá. Vas a votar a los romanos finalmente y vamos a poder tener ese reino que tuvimos 1000 años atrás. Y Jesús les tiene que calmar diciendo, chicos, cálmense. Mi Padre sabe cuándo todo eso eventualmente va a suceder. Eventualmente el imperio romano sí se derrumbó y va a venir el día que Jesús va a venir y reinar como rey, así como dijo el ángel Gabriel, sobre el trono de su padre David. Pero Jesús les estaba diciendo, ahora no. Primero, antes de que ustedes sigan adelante con esta misión que les he dado para ir a todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura y hacer discípulos y bautizarlos, primero yo quiero que esperen esta promesa.
Les voy a leer exactamente qué eran las palabras de Jesús. Esto es de Hechos capítulo 1, desde el versículo 4 al 5. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, porque justo estaban ahí había muerto y resucitado Jesús, y querían salir, pero les dijo, esperan, sino que esperan la promesa del Padre, la cual, les dijo, oyeron de mí, porque Juan los bautizó con agua. O sea, ustedes cumplieron el primer paso del sacerdocio, aunque ustedes quizás no se dieron cuenta. Pero ahora Dios quiere completar ese paso. Él quiere ungir a cada uno de ustedes. No importa de dónde vienen ustedes. No importa que, en lo físico, genéticamente, ninguno de ustedes tienen el derecho, según la ley de Moisés del Antiguo Pacto, de ser sacerdotes. Dios quiere ahora literalmente una generación, un pueblo sacerdotal. Así, por ejemplo, por eso ahora tiene sentido lo que dice Pedro en su carta, que ahora todos los creyentes, aún los gentiles, los que no eran judíos, que no tienen ninguna conexión con Aarón o con Moisés, ahora todos ustedes, por la sangre de Cristo, son real sacerdocio. Entonces les dijo, esperan esa parte, ese paso es tan necesario, porque Juan los bautizó con aguas, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y eso es exactamente lo que pasó. Justo la vez pasada hablamos de cómo cuando Jesús ascendió al cielo. Dice la Biblia algo muy interesante, porque van a ver muy seguido cuando ven películas o series sobre Jesús o dibujos animados para los niños, por ejemplo. Hay detalles que pone la Biblia que para nosotros al inicio parece irrelevante, como, oye, ¿para qué gastaste tu tiempo ahí mencionando esta? ¿Qué importa? Por ejemplo, dice que esperaron ahí por 10 días dentro de Jerusalén. Entonces, obedecieron lo que dijo Jesús. No salieron de la ciudad, se quedaron ahí y Jesús les dijo, esperen, va a venir la promesa del Padre. Y muchos de estos, estoy segurísimo que no sabían qué esperar exactamente. Porque, lo único que sabían es de que no tenían que irse hasta que la promesa del Padre venía. Oye, pero ¿cómo vamos a saber cuándo llega esta promesa? Podemos estar acá esperando años. Porque mira, no se demoró literalmente miles de años para que se cumplan las promesas del Mesías, para que Él podía venir, morir y resucitar. Ahora nosotros también vamos a tener que esperar años, cientos, miles de años también para que venga esta promesa del Padre. ¿Cómo vamos a tener tiempo para salir? Solo esperaron 10 días ahí en oración. Acuérdense de esto también, que cuando Jesús hizo ese mandato, anda por todo el mundo y predica el Evangelio, dice la Biblia de que eso fue la época cuando más de 500 personas, y mira, algo que tienen que tomarse en cuenta. Acá en la Biblia cuando dice que un cierto número, por ejemplo, dice que Jesús alimentó a 5,000 personas con los panes y los peces, en esta época solamente contaban los hombres. O sea, en ese número no incluían las mujeres, las damas ni los hijos, los niños que estaban por ahí. Entonces es muy probable de que Jesús ese día, por ejemplo, cuando Él hizo ese milagro del pan y los peces, seguro que más de 10,000 personas se alimentaron. Entonces cuando dice que más de 500 personas vieron a Jesús vivo después de su resurrección, probablemente habían más. Pero solamente había una porción de esos 500 o más que se quedaron en Jerusalén esperando esa promesa que Jesús había prometido, que iba a venir del Padre. Dice la Biblia que específicamente habían 120. Ahora, ¿por qué ese número importa? Tenemos que regresar de nuevo. Mira, en toda esta serie lo hemos hecho una y otra vez. Vamos a mirar todo esto a través de los ojos de los judíos, que conocían mucho mejor su Tanaj, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, mucho mejor que nosotros. Y hay dos eventos principales que eran como un patrón, una figura profética de lo que iba a suceder. Ahora, ustedes seguro que han escuchado la palabra Pentecostés. O muchos de ustedes quizás han escuchado, sí, hay una iglesia pentecostal. ¿Pero qué significa Pentecostés? ¿Pentecostal que es algo cristiano únicamente? Y la respuesta es no. Mucho antes de que existían encotaciones pentecostales, los judíos por miles de años, desde la época de Moisés, celebraban esta fiesta que en hebreo se llama Shavuot, que nosotros el día de hoy llamamos Pentecostés, que se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, vamos a la historia de Moisés. Jesús, cuando Dios liberó al pueblo judío de esclavitud en Egipto, eso fue la celebración de la Pascua. Acordándose de esa noche cuando un cordero
cuando mataron a un cordero y con su sangre lo pusieron sobre sus puertas para que el ángel de la muerte podría pasar por la casa sin matar al primogénito. Entonces celebran eso como Dios nos liberó de esclavitud. 50 días después de que Moisés y los israelitas salieron de Egipto, finalmente llegaron al primer destino. Porque muchos dicen, se fueron directamente a la tierra prometida, a lo que el día de hoy llamamos Canaán, Israel, todo eso. Antes de eso, Dios tenía todo esto planeado. El primero tenía un paso. El primero quería que se paren en esta montaña que se llama Sinaí. Hasta el día de hoy debaten dónde está exactamente. Pero el punto es de que Dios quería, antes de que este pueblo entrara a la tierra prometida, quería darles su ley, el Torah. Porque esto no era un pueblo cualquiera, esto era un pueblo que Dios eligió y Él iba a hacer un pacto. Es por esa razón que ponemos tanto enfoque sobre que en esa Biblia es el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, en otras palabras, y ahora en Cristo tenemos un nuevo pacto. Entonces, ese día, Shavuot, Pentecostés, es el día que Dios se reveló desde el monte y físicamente, dice la Biblia que más o menos, si vamos a incluir también a las damas y los hijos y todo eso, entre 2 y 3 millones de judíos fueron testigos a la presencia física de Dios. Y Dios se manifestó sobre el monte Sinaí, dice la Biblia, en fuego. Y cuando Dios habló, porque todos decimos, yo quiero escuchar la voz de Dios, sería tan dulce, ¿no? Mira, hay veces que, por ejemplo, cuando Dios habló con Elías, que sí habló de una manera muy tranquilo y todo eso, como un viento. Pero cuando Dios habló desde el monte revelando su ley, proclamando, yo soy el Señor tu Dios, que te liberó de esclavitud en Egipto y no tendrás ningún otro Dios más que mí. Eso viene de Éxodo 20. La gente se asustaron y dijeron que escucharon la voz de Dios como lo describieron de diferentes formas, como trompeta, algunos decían. No, es como una multitud, otros decían. Pero se asustaron al escuchar la voz de Dios. Y cuando Moisés quería acercarse a la montaña con el pueblo, ellos dijeron, no, anda tú nomás, nosotros tenemos miedo de que vamos a ser destruidos. Pero el punto es de que Dios dio su ley ese día. Y hasta el día de hoy los judíos celebran Shavuot. Están celebrando y están agradeciendo a Dios por haber ese día dado su ley. Desde ese día y adelante, Dios estableció el pacto con el pueblo judío. Entonces, en un sentido podemos decir que desde ese día y adelante, hasta que vino el Mesías, hasta que vino Jesús, esa fue la época del pacto antiguo, del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo exactamente se celebraban esto? Bueno, esto era una de las fiestas que todo el pueblo judío, específicamente los hombres más que todo, tenían el requisito de tener que irse a Jerusalén. Es por esa razón que vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, de que habían judíos, todos judíos en Jerusalén, pero venían de todas partes del mundo. Hasta el día de hoy tenemos lo que se llama la diáspora. O sea, hay judíos que vienen de todas partes del mundo, pero tienen sus raíces en el pueblo de Israel. Entonces, por eso tú puedes tener judíos que vienen desde la India, desde Etiopía, desde Marruecos, desde Rusia. Todos vinieron a Israel y establecieron ahora el Estado de Israel, pero hicieron lo mismo en esa época. Habían judíos que venían desde Persia, desde Grecia, desde Egipto. Todos estaban ahí. Y Dios fue estratégico, porque ahora Dios quería hacer un punto. Él estableció su primer pacto acá en este mundo con un solo pueblo, el pueblo elegido, que era el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Pero ahora, bajo este nuevo pacto, como fue profetizado por el profeta Zacarías, ahora yo quiero que mira, mi trabajo, mi misión de restauración y redención empezó con los judíos, pero no se va a acabar ahí. Yo quiero que empezando con los judíos, ahora este evangelio, estas buenas nuevas, vayan por todo el mundo, para cumplir esa promesa que le di a Abraham miles de años atrás, en Génesis capítulo 12, que a través de ti, a través de tu será, lo que se acuerdan, a través de tu descendencia, tu semilla, yo voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Entonces, Dios fue estratégico, mira. Entonces, sabemos, ahora ustedes saben, Shavuot, Pentecostés, era el día que los judíos celebraban cuando Dios estableció el primer pacto, el pacto antiguo, dio su ley, su Torah. Y hasta el día de hoy los judíos lo siguen celebrando. Ahora, hay otra ocasión que vas a ver donde esto tiene una revelación profética.
En esta época, los judíos, la única manera que tenían la presencia de Dios con ellos era en esta carpa que se llamaba el tabernáculo, que se podía mover a cualquier parte, porque acuérdense de que los judíos estuvieron en el desierto por 40 años antes de que finalmente pudieron entrar a la tierra prometida. Pero cuando finalmente entraron y ya tuvieron sus reyes, como Saúl, como David, por ejemplo, David en particular, él tenía el deseo de dar la presencia de Dios, por ejemplo, el arca del pacto, un hogar permanente. Entonces él hizo todos los diseños y tenía ese deseo de construir el templo. Pero Dios le dijo, mira, aprecio lo que quieres hacer y te estoy permitiendo hacer los planes, pero tus manos han derramado demasiada sangre. Entonces yo quiero que tu hijo, el próximo rey Salomón, él va a ser quien construya el templo. Y eso es exactamente lo que pasó. Ahora, la historia de cuando finalmente se completó el templo. Ahora, cualquier edificio, sea un templo, una casa, una iglesia, es solo un edificio. Es algo que hemos puesto mucho enfoque, especialmente ahora por el COVID. Lo que hacía el templo, lo que lo hacía literalmente la casa de Dios acá en la tierra, el trono de Dios, fue la dedicación. O sea, necesitaban de que el Espíritu de Dios desciende y Él haga su hogar ahí. Entonces por eso tú lees, por ejemplo, ahora les voy a leer. En 2 de Crónicas capítulo 5 es la historia de la dedicación. O sea, ya completaron la estructura. Y ya tenían todo así. Era un modelo casi igual a lo que era el tabernáculo, pero ahora no una carpa, sino con ladrillos, sólido. Tenían su lugar santo, lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, todos los adornos, el oro, el altar donde iban a hacer los sacrificios. Todo estaba listo. Entonces, Salomón, teniendo esa responsabilidad espiritual sobre el pueblo, porque él también fue ungido con aceite por el sacerdote Sadoc, él tenía que postrarse ante Dios y pedir que su Espíritu Santo descienda sobre este templo para finalmente dedicarlo. Para que desde ese punto y adelante la gente que querían estar frente de la presencia de Dios podían venir a ese templo y poder hacer su ofrenda, sus adoraciones y oraciones ante Dios. Entonces, obviamente no voy a leer todo el capítulo porque hay muchos detalles, pero eso es algo que me llamó mucho la atención. Dice que cuando los sacerdotes salieron, mira, esto es 2 de Crónicas capítulo 5, voy a solamente leer los versículos 11 al 14. El 11 empieza, cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado, sin tener en cuenta las clases. Todos los levitas, cantores, estos eran los sacerdotes que estaban de cargo de la adoración. Tenían los instrumentos para alabar y adorar a Dios. Asaf, Emán, Jehudín y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar. Y mira esto, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. ¿Dónde ustedes escucharon ese número? 120 sacerdotes. Bueno, vamos a seguir leyendo. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una sola voz, alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando simplemente estaban alabando al Señor, diciendo de los salmos, ciertamente Él, el Señor, es bueno y para siempre su misericordia. Mira, recién ahí, entonces la casa, el templo, la casa del Señor, se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor descendió y llenaba la casa de Dios. O sea, desde ese momento y adelante, el Espíritu Santo descendió, vino sobre la casa, sobre ese templo y fue dedicado. Y mira, estratégicamente Dios quería que los judíos vean, mira, esto era solamente el pueblo judío. Esto solamente sucedió en Jerusalén y era para el pueblo judío. Los gentiles, los que no eran judíos, no tenían permiso para entrar a la presencia de Dios. Entonces Dios hizo a propósito, acá, mira, en este aposento alto, como dice Hechos capítulo 2, esa es la historia del Pentecostés, cuando ahora en el pacto nuevo, el nuevo pacto bajo Jesucristo. A propósito, Dios puso 120 personas. Solo 120 que quedaron de más de 500 personas que habían sido testigos de un Cristo crucificado y resucitado.
porque le estaba diciendo, ahora yo quiero que cada uno de ustedes, sean judíos o gentiles, sean hombres o mujeres, ahora todos ustedes, por lo que hizo el Cordero de Dios, ahora todos que creen, ahora tienen ese llamado, tienen ese derecho de ser un sacerdote ante Dios. Y por eso yo obviamente no voy a leer todo el capítulo 2, pero estoy segurísimo que ustedes han escuchado esta historia, lo han visto quizás en una película. Hechos capítulo 2, desde el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ahora saben por qué estaban ahí, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento fuerte, que llenó, mira el lenguaje que dice acá, llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Eso suena familiar? O sea, estaban reunidos alabando a Dios y después se llenó la casa. Es el mismo lenguaje que usa el autor de Segunda Crónicas diciendo: el templo de Dios ahora fue la casa de Dios. Ahora, ni siquiera fue un templo, ni siquiera una iglesia, era un cuarto donde estaban reunidos ahí para orar, pero ese lugar se convirtió en un lugar santo, no por la gente que estaban ahí, sino por el Espíritu Santo que descendió sobre ese lugar. Y mira, dice, les aparecieron lenguas o llamas de fuego que repartiéndose se posaron sobre la cabeza de cada persona que estaba ahí. Y todos, versículo 4, Dios, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Ahora ustedes pueden seguir leyendo el resto del capítulo, pero básicamente hay judíos de todas partes del mundo que están asombrados al ver esto, ser testigos de esto. Escuchan a estos hombres alabando a Dios y proclamando su evangelio en sus idiomas. Por ejemplo, venía alguien, de Persia, un judío de Persia, quizás había estado ahí desde la época de Esther, quién sabe. Y obviamente en casa hablaban su idioma, quizás era farsi o un idioma así parecido, antiguo, pero la única vez que escuchaban hebreo o leían hebreo era cuando estaban leyendo su Torá. Pero estaban escuchando estos hombres, estos israelitas que jamás habían ido a Persia en sus vidas, ahora diciéndoles, proclamando el evangelio sobre Jesucristo, de que el Mesías ha venido, pero en su idioma. Ni siquiera en hebreo, que es un idioma que tenían en común, les dicen, no, en su idioma, les voy a decir. Igual con la gente que habían venido desde Etiopía, alguien les empezó a proclamar sobre la gloria de Dios en su idioma. De Marruecos, de todas partes. Y por eso se asombraron, y por eso ahora, llenos del Espíritu Santo, ungidos, ahora ven el paralelo, ahora tenían esa calificación. Dios les dio esa calificación. Ahora, desde este punto y adelante, no importa si tú eres un judío o un gentil, no importa si eres hombre o mujer, no importa si tú tienes 30 años específicamente o no. Su espíritu ahora, ustedes ya experimentaron la mikvah, el bautismo en aguas. Ahora ustedes han recibido la promesa del Padre que ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, ungidos ahora no solo con aceite que representa la presencia de Dios, sino ungidos con la misma presencia de Dios, con ese mismo Espíritu Santo, ese mismo fuego que se manifestó sobre el monte Sinaí, que dio miedo a todo el mundo. Ahora lo contrario, les está quitando el miedo. Y ahora estos hombres que habían estado escondidos con miedo por sus vidas, de que ellos también iban a ser crucificados así como Jesús, ahora estaban dispuestos a ir por todo el mundo y hacer exactamente lo que Jesús les mandó a hacer. Eso es el significado, porque mira, voy a concluir con este pasaje. Ustedes se acuerdan de muchos meses atrás que cuando Jesús se proclamó como Mesías, Él leyó específicamente de lo que el día de hoy conocemos como Isaías 61. ¿Qué es esa profecía? Ustedes lo han escuchado. El primer requisito del Mesías es esto: el Espíritu de Dios o el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido. Y después la lista: para sanar a los enfermos, proclamar libertad a los cautivos. Todo eso, mira, todo ese requisito, todo ese tiene su raíz, todo ese tiene su poder en el Espíritu Santo ungiendo a la persona. Muchos de nosotros no entendemos qué significa Mesías, Meshiach o Christos, que viene del griego. Literalmente significa ungido, el ungido. O sea, si nosotros somos
en el griego cristianoi, si somos pequeños Cristos y tenemos esa misma misión que tenía Jesús, el primer requisito es ser cristianos, ser ungidos con el aceite, pero no con aceite físico, sino con el aceite del Espíritu Santo. Lo que veíamos en el pacto antiguo, lo que veíamos como el prerequisito, esta figura, esta sombra, como muchos dicen, ahora se cumple en el nuevo pacto. Ahora Dios mismo, así como Él descendió sobre el monte Sinaí, así de la misma forma como Él descendió sobre el templo de Salomón, ahora Él desciende, pero no sobre solamente un lugar físico. Ahora cada persona, ahora vamos a empezar con una oración, porque yo quiero que entiendan esto. Cada persona, tu cuerpo, dice Pablo, y ahora no es tuyo. Ustedes han sido comprados, ustedes han sido redimidos, como dice en 2 de Corintios, por la sangre de Cristo. Ahora tu cuerpo, ahora mira, es como el tabernáculo, porque así como ellos movían esa carpa por todas partes del desierto, ahora cada persona, es posible ahora que Dios puede tener billones de templos yéndose por todas partes del mundo para hacer esa luz en medio de las tinieblas que este mundo está desesperadamente en necesidad. Eso es lo que significa ser un cristiano. Y es por esa razón que Jesús les tenía que decir, antes de que ustedes vayan, yo quiero que tengan esto. Porque sin mí, sin el Padre enviando a su Espíritu Santo, no van a poder hacer nada. Yo quiero que ustedes sean como yo. Yo quiero, así como yo soy el Cristo, el Mesías, el Mesías, yo quiero que todos ustedes sean pequeños Cristos, pequeños Mesías. Y la única razón por que ustedes tienen esa autoridad y ese poder es porque lo que yo ya hice en la cruz. Y por mi resurrección restaurando vida a los que estaban muertos. Porque saben muy bien lo que decía Jesús, de que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Pero yo vine para dar vida y vida en abundancia. Y ahora que vamos a poner esta música invitando al Espíritu Santo, como siempre, hay muchas personas acá quizás viendo esto por la primera vez y quizás nunca entendieron el cristianismo de esta forma. Pensaron de que el cristianismo es simplemente yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, ser, en cotaciones, una buena persona. La razón por la cual el evangelio es buenas noticias, buenas novedades, específicamente por nuestra necesidad de Dios, específicamente porque ninguno de nosotros tenemos el poder en nosotros mismos de ser una buena persona. Dios, el requisito de Dios para entrar a su presencia es santidad. Sin santidad dice que nadie vivirá. Sean santos porque yo soy santo. Entonces lo que hizo Dios mismo se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y cuando Él vino a la tierra, Él vivió esta vida perfecta que tú y yo nunca podríamos haber vivido. Y Él tomó sobre sí mismo ese castigo por nuestra paz, como dice Isaías 53, que nosotros merecíamos, para que tú y yo podríamos ser justos ante el Padre. Entonces, para cada persona que está viendo esto y reconoce, yo necesito a este Cristo, yo quiero ser ungido, no solamente, mira, va a venir esa oportunidad, que ustedes van a ser ungidos con aguas y después con el Espíritu Santo, pero aún en este momento ustedes pueden sentir la presencia de Dios. Ya no está restringido a un solo lugar, a un solo templo, tabernáculo o monte. Ahora Él está aquí. Él vino en poder, vino como fuego hace más de 2000 años y Él nunca se ha ido, nunca se ha apartado de nosotros. Entonces, ante Dios, ahora como real sacerdocio, en fe pueden ir ante Dios el Padre y decir, Dios mío, ten piedad, ten misericordia de mí, un pecador o pecadora. Y ustedes, donde sea que estén ustedes en este momento, ustedes saben muy bien lo que tienen que confesar. Dice la Biblia muy claramente de que si nosotros confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es justo y fiel. Y Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, toda injusticia. Y ahora la declaración de fe, de quién es nuestro Mesías. Yo confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día Él resucitó entre los muertos para darme vida eterna. Y ahora ese Espíritu Santo que descendió ese día en Pentecostés, ahora ven a mi vida. Yo quiero también ser real sacerdocio, tener esa misma confianza que Dios el Hijo tiene ante Dios el Padre. Venir y decir, límpiame, sáname, Señor, dame nueva vida, para que yo también pueda ir y cumplir esa misión. Yo también quiero ir por todo el mundo y proclamar estas buenas nuevas a toda criatura.
Quiero también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que tú nos mandaste a hacer, porque tenemos esa promesa de que tú siempre estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Los bendigo a todos.